que bueno, será el tema el que nosotros intervendremos hoy. Claro que fue un reto, un cambio sorpresivo, no nos permitió de ninguna manera prepararnos para poder enfrentar. Nuestros hijos, los padres de familia, los educandos, en general todos estamos teniendo que construir ahora la educación de una manera muy distinta a lo que era nuestra rutina, a lo que era nuestra costumbre. Ha sido y sigue siendo muy difícil para todos acostumbrarnos a esto. Pasamos por varios sentimientos. Desde la tranquilidad de suponer que esto iba a ser algo pasajero, hasta la angustia de no tener en este momento ni siquiera una respuesta, no solamente en educación, sino en lo general, una respuesta de cuándo vamos a poder regresar a esta no tan bien entendida normalidad. De principio tratamos de proteger muchísimo a nuestros hijos y me voy a dedicar únicamente a hablar a hijos porque es de lo que se trata esta plática. Nos dedicamos a protegerlos y hemos llegado inclusive a la sobreprotección y a una sobreprotección que está sobre todo implícita en la parte de la educación. En estos momentos, ¿qué es lo que más podría ayudarnos a nosotros? El sentimiento de empatía, el ponernos en el lugar del otro. Nosotros como padres estamos viviendo una situación bastante delicada, por supuesto, en todos los ámbitos. Tendríamos que pensar ahora que los maestros están viviendo esta misma situación como maestros y también como parte de una familia con la misma problemática. De cómo enfrentemos nosotros ahora la educación en línea va a hacer que nuestros hijos puedan tomar uno de dos caminos. O bien, salir de esto con mucha más firmeza, con mucha más seguridad frente a todo lo que le va a tocar enfrentar en un futuro, o que él entienda esto como un gran obstáculo que le va a impedir que se reincorpore a la normalidad en el momento que esto sea necesario. De momento nos dijeron clases en línea. Ciertamente, la educación en línea tiene ya una gran historia y es una excelente actividad y excelente recurso para todos aquellos que deciden utilizarlo, sobre todo para adultos que están pudiendo capacitarse, que están pudiendo tomar doctorados o cualquier tipo de posgrado a través de esta herramienta. Pero los niños están acostumbrados y requieren de esa educación presencial en donde pueden tener un apoyo por el contacto físico que tienen con sus maestros, que tienen con sus compañeros, con el lugar en el que pueden ellos de alguna manera desahogar todo su ímpetu, toda su energía, y los estamos ahora limitando a una pantalla. Esa es la relación que ellos están teniendo que tener con todos sus compañeros y sus maestros. Hay que reconocer algo, el sistema educativo verdaderamente está haciendo un gran esfuerzo por enfrentar este gran desafío. Está haciendo un gran esfuerzo por rescatar todo lo que quedó inconcluso, sea cualesquiera que haya sido el nivel en el que cada uno de estas instituciones quedaron. También es cierto que tenemos que responder a las necesidades que este momento nos está implementando, así que yo les sugiero que dejemos de un lado ese temor que tenemos, que dejemos de un lado estar pensando en nuestras limitantes y que tomemos este desafío como una gran oportunidad de salir de esta situación todos en una mejor manera. Ya estamos frente a las clases, ya no hay opción. Algunas instituciones decidieron dar clases en línea, que son de alguna manera las clases virtuales, pero pues tenemos la presencia del maestro a través de la pantalla. Otras instituciones decidieron mandarnos los trabajos, las tareas, mandarnos el plan completo de lo que tenemos que hacer durante la semana, durante la quincena, etc. Otros decidieron hacer el trabajo por televisión, que es lo que está planteando el gobierno para algunas escuelas. La situación es que ya estamos frente a una clase, cualesquiera que sea. ¿Cómo tenemos que prepararnos? No tuvimos la opción de hacerlo a conciencia, así es de que algunos puntos importantes. Quiero compartirles que todo lo que voy a platicar a partir de hoy no está basado únicamente en mi experiencia, sino también en la plática que tuve la fortuna de tener con varias personas a mi alrededor, que están algunas pasando por esta etapa de padre de familia, algunos pasando por la etapa de maestro, algunos inclusive en las dos etapas.
Ante todo, nuestra actitud. Los comentarios que nosotros le hagamos a nuestros hijos frente a esta apertura que nos están dando las clases en línea va a ser muy importante, va a ser clave para cómo él va a ingresar a este tipo de clases, para cómo él se va a presentar frente al maestro y frente a sus compañeros. No importa realmente si estamos o no estamos de acuerdo, si estamos con una posición positiva frente a esa clase. Importa que nuestro hijo así lo sienta. Importa hacerle un comentario mientras lo preparamos con el desayuno, mientras lo preparamos con el baño, lo preparamos con los materiales, etcétera. Hacerle comentarios amables frente a esta situación que está viviendo. Vas a tener tu sesión, vas a poder ver a tus compañeros. Oye, tu maestro me dijo que está muy contento de que va a poderte ver también hoy. La preparación para la sesión implica varias cosas. Uno, tenemos que revisar que la conexión está funcionando, tenemos que revisar, por supuesto, que tenemos la máquina ya encendida a un buen tiempo, no podemos hacerlo en el momento en que tenemos que iniciar. Tenemos que tener al niño preparado, como les dije antes, desayunado o comido, dependiendo de la hora, con agua. Por favor, mucho cuidado, que el agua esté en un termo. Si el agua está en un vaso, puede vaciarse sobre la pantalla y esto sería algo verdaderamente problemático. El cerebro necesita estar hidratado. Para estar hidratado necesitamos tener este vaso de agua que les estoy comentando. Tenemos que tener listo el material. La mayoría de las instituciones educativas nos están mandando por anticipado los materiales que vamos a requerir para cada una de las sesiones. Cuando hablo de tener listo el material es un punto importante a explicar. ¿En qué sentido? Si nuestro hijo es de primaria alta hacia arriba, él tiene la responsabilidad de preparar este material con anticipación y de solicitárselo a mamá o a papá en el caso de que no lo tengamos disponible en casa. Si nuestro hijo es más pequeño o tiene algún tipo de necesidades especiales, obviamente vamos a tener que acompañarlo de una manera más cercana. Cuidado con esto, papás. Ustedes no son los responsables de sacar el material. Si su hijo es pequeño, sáquenlo junto con ellos. Pueden llevar la lista presente de todo lo que se les haya solicitado de parte del colegio y con ellos ir sacando el material, acomodándolo de manera ordenada. Si nosotros hacemos esto con el tiempo necesario, vamos a poder tener un mejor funcionamiento y el cerebro de nuestro hijo se va a ir preparando, su persona se va a ir preparando por completo para poder atender en la mejor manera. Buscar un espacio adecuado. Sí, el espacio es importante. No podemos hacer que nuestro hijo tome la sesión acostado en la cama. No podemos permitir tampoco, por supuesto, que esté desayunando mientras que está tomando la sesión, como no lo haría si estuviera en una clase presencial. El espacio, entendiendo que varias de las personas se quejan de que no tienen el espacio suficiente para poderlo de alguna manera aislar y que tenga menos distractores y que tenga menos ruidos, etcétera, tenemos que buscar varias herramientas. Una de ellas sería, por ejemplo, los audífonos. Si nuestro hijo está utilizando audífonos, solo escucha la voz del maestro o la voz de sus compañeros. Quiero darles aquí un tip importante. Su hijo va a escuchar solamente la voz del maestro, pero el maestro sí está escuchando todo lo que sucede alrededor. Así que cuidado con eso. El espacio es importante en la medida de que tenemos que buscar una silla cómoda. La silla a nuestro hijo le va a dar contención. Vas a ver que ese es el espacio en el que él tiene que moverse mientras está atendiendo esta clase. Estamos hablando, por supuesto, de clases en las que tienen que concentrarse a escuchar al maestro. Pero además de darle contención, va a permitirle que él tenga perfectamente alineada su línea media y esto le va a dar también mayores periodos de concentración. Esto es lo que él necesita para este momento. Cuando nuestro hijo va a la escuela, tiene un horario. Si no atiende a ese horario, o le cierran la puerta y no puede entrar, o se va el camión y lo deja. Entonces, esta regla funciona también en este momento. Tenemos un horario para ingresar y ese horario tiene que respetarse. Cuando ingresa, tiene que ingresar con micrófono apagado.
La mayoría de las herramientas que tenemos ahora a nuestro alcance permiten esto, salvo que el maestro nos esté indicando lo contrario. ¿Por qué esto? Cuando nosotros ingresamos, ya hay alguien que está adentro. Probablemente el maestro ya inició inclusive su sesión. Hay varios memes circulando que nos reímos, pero en realidad no son irrisorios, en realidad son enseñanzas. Habrán visto un maestro tratando de iniciar su clase y entra un niño más que lo saluda y en 2 minutos entra un niño más que lo saluda y en 2 minutos entra otro niño más que lo saluda y el maestro ha hecho la entrada a su clase o el intento de entrada a su clase en 3 o 4 ocasiones. Pónganse ustedes a pensar qué es lo que está sucediendo con el niño que siento a tiempo, con ese niño que lleva 10 minutos tratando de empezar la sesión y que no puede porque sus compañeros están entrando a destiempo. Entonces, por favor, muy importante, tener este respeto tanto para su propio hijo como para los compañeros y para el maestro. Ya estamos preparados, nuestro hijo ya está listo para la clase y ahora decimos, ¿y qué hago yo? ¿Cómo lo apoyo? ¿Qué hago yo mientras está él tomando la clase? Por favor, es su espacio. Respétenlo como parte de ese grupo. Es el espacio en el que el niño está recuperando a sus compañeros, está recuperando a su maestro. Claro que tenemos que estar relativamente cerca, más como una previsión, por si tienen algún problema técnico, por si acaso se fue la pantalla, la imagen, por si no lo escucho, por si no estoy pudiendo trabajar con la herramienta que el maestro me pide, pero es esa solamente nuestra función. Hay niños, y dependiendo nuevamente de la edad y del temperamento de cada uno de ellos, que van a sentir un poco amenazante que mamá o papá esté sentado enseguida de mí todo el tiempo. Se sienten de alguna manera juzgados, se sienten de alguna manera bastante controlados. Entonces, por favor, démosle su espacio, salvo que él sea quien nos pida nuestra compañía y no estemos perjudicando el funcionamiento y el desempeño de nuestro hijo dentro de esta sesión. Estamos viviendo también, como dijimos, una situación extraña. Estamos teniendo la oportunidad de participar en situaciones que de otra manera no podríamos. ¿A qué me refiero? Cuando estamos viendo, queramos o no queramos, estamos viendo qué hay atrás. ¿Cómo vive ese maestro? ¿Cómo está vestido? ¿Cómo imparte su clase? ¿Cómo está explicando el tema? Somos muy críticos. Generalmente el maestro no sale muy bien parado. Pero cuidado, el maestro también está viendo cómo está el entorno de nuestro niño. Estamos invadiendo la privacidad, pero también están invadiendo la nuestra. Hay ocasiones en las que hemos sido testigos de algunos eventos un poco desagradables, les diría yo, que de ninguna manera quisiéramos vivir. Por ejemplo, que pase alguien en ropa, digamos que no adecuada, por detrás, o que alguna persona esté haciendo también algo que no está correcto detrás. Tenemos la idea de que nuestro hijo está sentado frente a la pantalla y no nos ve. Sorpresa, quien está del otro lado de la pantalla sí los ve. No solo los ve el maestro, también los ven los compañeros, también los ven los otros padres, pero también su hijo. También su hijo está viendo lo que pasa atrás de él en la pantalla y esto también llega a distraerlo. Entonces, por favor, cuidado con ello. Las voces. Sí, todos escuchamos lo que ustedes dicen. Todos escuchamos si hay alguna palabra altisonante. Cuidado, por favor, con ello. Es muy importante este respeto a este tiempo. Avisarle al resto de la familia que nuestro hijo, chico, joven, adolescente, quien sea, va a empezar con esta sesión para que respeten también este tiempo, para que se cuiden también de lo que pasa. Habrá siempre imprevistos, no lo discuto. Finalmente todos estamos aprendiendo cómo mediar con esta situación, pero lo que podamos nosotros controlar, lo que esté en nuestras manos, por favor hagámoslo. Pues resulta que la clase terminó y terminó. ¿A qué me refiero? Cuando la clase terminó, se acabó.
Claro, debemos de alabarlo ante cualquier logro, pero no me estoy refiriendo al logro de si pudiste resolver una suma o si le pudiste contestar al maestro. Me estoy refiriendo al logro en cuanto a te paraste menos veces. Nos funcionó que no tomaras líquido antes, no tuviste que ir al baño. Oye, me di cuenta que estuviste mucho más tiempo sentado frente a la pantalla. A este tipo de logros únicamente me refiero. Animarlos a que nos platiquen de su experiencia, por supuesto, pero animarlos en la medida, por favor, de respetar el comentario y la plática que ellos quieran tener de eso. Por experiencia les digo que es bastante difícil autocontrolar el querer saber y el querer preguntar, pero somos nosotros los que queremos saber qué es lo que ellos nos quieren contar. Los niños necesitan tiempo para elaborar sus propias respuestas a nuestras preguntas. Y generalmente hacemos preguntas que de cierta forma tienen implícita la respuesta. Y la respuesta que yo quiero recibir o la respuesta que yo pretendo que es la correcta. Y hacemos preguntas bastante directas. ¿Te aburriste, verdad? Oye, ¿quién fue tu amiguito que se portó tan mal? ¿Te costó mucho trabajo? ¿Se te hizo difícil? Son preguntas que encaminan la respuesta, que no permiten que nuestro hijo, y mucho menos los niños que tienen un grado escolar menor, no permiten que ellos elaboren su propia respuesta. Entonces, cuidado con el tipo de preguntas que le hacemos, cuidado con el tipo de comentarios frente a lo que vimos. No podemos hablarle de lo que vimos que no pudo hacer, de su incompetencia. Me di cuenta que el maestro te preguntó y no supiste responder. ¿Por qué no participas? Vi que tu amigo estuvo participando todo el tiempo con su mano levantada. Cuidado, tampoco de aciertos. Si yo le digo, bravo, pudiste contestar la suma, mi hijo va a pensar, ¿y en qué pasará el día que yo no pueda contestarla? Estamos en un momento muy importante de entender que cualquier cosa que nosotros les digamos los va a hacer sentir observados, los va a hacerse sentir juzgados, probablemente algunos inseguros. Tal vez haya también a quien le guste este tipo de comentarios. Cada uno conoce a su propio hijo. Yo estoy tratando de dar esta plática de manera bastante general para tratar de cubrir todas este tipo de situaciones diferentes. Esto también nos está permitiendo ver a nuestro hijo actuar en situaciones diferentes que a veces no quisiéramos ver. A veces no quisiéramos ver cómo es realmente su comportamiento, su desarrollo, su desempeño en el grupo. Ocasionalmente las maestras nos han dicho cosas y nosotros dudamos de ello. Hoy nos estamos enfrentando a verlas, a ser partícipes, a ser observadores de todo esto y a ser testigos. Esto también es un tema bastante delicado que vamos a atender en un momento. Resulta que también tengo que hacer tareas, porque los maestros nos han enviado todo el arsenal de tareas, de trabajos, etcétera, que tenemos que cumplir y que tenemos que reenviar. Pues sí, las tareas son también obligatorias. No hay opción de la quiere hacer o no la quiere hacer. Y les tengo una noticia también. Cuando nuestro hijo está en una clase presencial, tiene al maestro físicamente, al que se le puede acercar a preguntar, al que se le puede acercar a solicitar ayuda. El maestro tiene herramientas sin par, tiene herramientas de todo tipo para poder volver a explicar, para poder evaluar, para poder entender cuál es exactamente la parte en la que mi alumno, en este caso mi hijo, está de alguna manera teniendo algún problema. Pero ahora no lo tiene. Entonces sí, los niños necesitan bastante más atención, bastante más supervisión de ustedes, bastante más ayuda, porque tenemos que tomar en cierta manera este papel. Sin embargo, lo importante es supervisar que la cumplan, no supervisar que esté bien. Nuestra obligación, entrecomillada, es checar que nuestro hijo está cumpliendo con lo que se le solicitó y que lo va a enviar de regreso en el momento que se le pidió también. Los maestros tendrán ya por su parte
que calificar, que comentarlas, que reenviar las respuestas, que reenviar las evidencias, etcétera. Los maestros están viviendo también esta parte difícil. Cuando están en una clase presencial, el maestro puede tomar la decisión de hacer este tipo de revisiones, inclusive con el mismo alumno. O en otro caso, durante las clases extra, como pudiera ser deportes o música, clases a las que ellos no tendrían que participar, o tal vez a la hora de recreo, quedarse un rato al terminar las sesiones, etc. En este momento, los padres se sienten con la libertad de que yo tuve que cumplir en cierto tiempo, yo espero la respuesta de manera casi inmediata. Entonces los maestros están teniendo también esta obligación de tener que responder y de tener que responder a cada niño en particular y a cada trabajo en particular. Es muy importante al hacer tareas que le demostremos a nuestros hijos nuestra confianza. ¿Y a qué me refiero? Sí, estoy presente, pero tengo que permitir que primero trate de resolver como, en cierta manera, lo que él sabe, lo que él entiende y lo que él es capaz de hacer. Si nosotros queremos estar involucrados con ellos, si nosotros queremos sentarnos con ellos a resolver las tareas, estamos impidiendo este proceso en el que nuestro hijo tiene la entrada de la información o el conocimiento que el maestro le dio. Tiene que procesarla dentro de su cerebro para que llegue y pueda entonces adaptarse, asimilarse y todas estas teorías de los grandes pedagogos, y nosotros estamos impidiendo que este proceso de alguna forma se dé completo. ¿Por qué? Porque lo estamos supliendo por ellos. Porque estamos queriendo enseñarles lo que todavía no sabemos si requieren que les enseñemos. Porque estamos queriendo corregirles lo que todavía no sabemos si requieren corrección. Sí tenemos que estar cerca, por supuesto. Y si de alguna manera podemos participar de manera asertiva, hagámoslo. Si sabemos que esto nos va a crear un conflicto, nos va a provocar un conflicto a nosotros con nuestros hijos, es mucho mejor alejarnos de ello y permitir que las tareas sean resueltas única y exclusivamente con las posibilidades que nuestro hijo tuvo para hacerlas. Pero resulta que ahora también nos están pidiendo evidencias. Evidencias que pueden ser de muchos tipos. Puede ser un video de nuestro hijo resolviendo algo, puede ser una manualidad, puede ser la fotografía de algo que tuvo que resolver, puede ser alguna hoja de trabajo que el mismo maestro nos enseñó. Y al tener que enviar las evidencias, tengo que participar. Por supuesto, no hablo de los niños de secundaria, preparatoria y demás que pueden ya enviarlos solos. Cuando llega la evidencia, todos los papás queremos siempre que nuestros hijos hagan todo bien. Y esto no siempre es así. Y no en cualquier materia es así. Y entonces sucede que si yo mando la evidencia como está, siento que mi imagen como padre se va a ver bastante comprometida. Y entonces le pido que la corrija y lo sigo instando a que la corrija y a que la corrija y a que la corrija hasta que la evidencia que voy a mandar esté correcta. Les tengo una noticia, papás. Los maestros conocen perfectamente a sus alumnos. Los alumnos saben qué capacidad tiene cada uno, qué habilidad, qué aprendizaje está pudiendo tener, qué es lo que puede esperar de él y no espera una evidencia perfecta. Hay un sinfín de ocasiones en las que recibimos tareas y pensamos, obviamente, no la pudo hacer el niño. Tareas que se ven, como se los digo, perfectas. Sin embargo, sí puede ser que cuando yo esté resolviendo esto, decida que sí voy a enseñarle, que sí lo voy a explicar, que sí le voy a corregir y, de nuevo, si lo puedo hacer de manera asertiva, puedo hacerlo entonces. Sin embargo, es muy importante que le avise yo al maestro responsable qué fue lo que en realidad pasó. ¿En qué parte fue en la que tuve que corregir? ¿En qué parte fue en la que tuve que volver a explicar? ¿Por qué? Este maestro tiene que continuar haciendo sus planeaciones, tiene que continuar haciendo sus planes de trabajo, tiene que seguir pensando en las actividades de apoyo, etc. Si todas las evidencias que él está recibiendo son
de niños que las están entregando de una manera correcta y perfecta, el maestro da por hecho que los niños entendieron este tema y que puede seguir adelante. Y con esto puede crear vacíos muy, muy difíciles de cubrir después. Si el maestro realmente tiene esa lectura correcta de lo que está sucediendo con su grupo, entonces podrá tomar una decisión correcta en cuanto a retomar este tema o algunos temas. Es real que cuando estoy viendo estas evidencias, me percato también de lo que, de alguna forma, alguno de los maestros pudo haberme dicho de antemano. Esta manera de poder yo estar actuando en cierta manera con ese papel de maestro me está pudiendo abrir esta posibilidad que yo les pediría que la vean como una posibilidad positiva, una posibilidad de saber exactamente cómo está nuestro hijo, cómo está su desempeño, cómo está funcionando y qué es lo que espero de él. Cuando yo estoy teniendo que hacer esto, puedo percatarme de que mi hijo está de alguna manera atrasado en el avance que yo tendría que esperar de él. También puedo darme cuenta que está avanzado, ¿eh? Esto no nos preocupa, esto lo damos por hecho, lo damos por alto y qué bien y sigamos adelante. ¿Por qué puedo pensar que mi hijo está atrasado? Porque yo supongo que todos los niveles que el maestro me está mandando de actividades, de tareas, de trabajos o que él mismo está impartiendo en la clase, están justamente respetando el nivel y el grado escolar en el que mi hijo se encuentra. Y si está respetando ese nivel, mi hijo tendría que tener las aptitudes para poderlo hacer. Quiero recordarles algo. Hay diferentes estilos de aprendizaje. De hecho, por ejemplo, cuando Lisa me invitó a dar esta plática, por supuesto, yo soy absolutamente visual. Por supuesto que yo sabía que tengo que tener mi acordeón, pero que no es solo para mí, que también es para muchos de ustedes que no pudieran estar únicamente escuchando a una persona hablar y hablar y hablar sin perderse en este sentido. Algunos de ustedes seguramente se están acercando a la pantalla para poder escuchar mejor. Otros seguramente están escribiendo la lista del súper, o a lo mejor tomando notas de lo que estamos platicando, o a lo mejor le echan un rápido vistazo a la pantalla y con esto entendieron todo lo que estamos también diciendo en este momento, o a lo mejor están dibujando, porque es una manera de concentrarse. El que es kinestésico, y kinestésico para quien no haya escuchado esta palabra es movimiento. El que es kinestésico a lo mejor ya tuvo que pararse, ir y regresar, y sigue poniendo la atención nada más a través de la distancia. Cada uno tenemos una manera distinta, algunos tenemos diferentes estilos combinados, y lo importante de esto es que cuando ya lo conocemos empezamos a utilizar las herramientas que nos van a ayudar para tener un mejor desarrollo y desempeño. Pero también hay diferentes tiempos. Cuando explicamos algo y lo sabemos porque conocemos a nuestros hijos, algunos lo aprenden, lo entienden, lo comprenden y pueden aplicarlo desde la primera apreciación. Otros necesitarán 2, 3, 4 veces, pero habrá quienes necesiten un poco más o habrá quien necesite un acercamiento bastante más personal. También estamos viviendo un tiempo muy difícil, un tiempo con muchas presiones y presiones que nosotros los adultos estamos teniendo de varias índoles, incluyendo la económica, incluyendo el no poder ver a nuestros seres queridos, incluyendo el miedo que tenemos de no ser contagiados. Y son 1001 imprevistos y 1001 percances que estamos teniendo en este momento que resolver, que nos hace actuar de maneras distintas, algunas veces no de manera acertada. Sin embargo, cuando todo esto que estoy viendo, lo único que hace es corroborarme lo que yo ya había de alguna manera sospechado que estaba sucediendo con mi hijo, claro que me confronta con la realidad que ya no tengo opción de ocultar o de hacer a un lado. En este momento, lo más importante es hablar directamente con el maestro, preguntarle cuáles son las estrategias de apoyo que él ha estado utilizando con mi hijo a lo largo del ciclo escolar. Analizar también en conjunto qué de todo esto pudiera ser lo que yo pudiera usar en mi propio beneficio y en el beneficio, por supuesto, de mi hijo en casa.
y tomar decisión en conjunto también frente a si es necesario recurrir a un profesional del campo en el que sea necesario. Pudiera ser emocional, pudiera ser motor, pudiera ser aprendizaje, pudiera ser lenguaje, cualesquiera que este campo sea. Recuerden que el maestro siempre va a estar para ayudarlo. Les había yo platicado que tuve la opción de acercarme a varios padres de familia para preguntarles qué es lo que está pasando, a qué se están enfrentando ustedes con todo esto. Y ellos me sorprendieron porque en la gran mayoría de los casos una de las respuestas fue, no tenemos equipos suficientes, todos tenemos que estar en línea, los hijos y los papás que están haciendo trabajo en casa. El internet no es suficiente, la banda no alcanza. Del momento se le cae la red inclusive al maestro en su casa y nos quedamos todos sin sesión. Sí, claro, son problemas técnicos que van a suceder y en los cuales no tenemos la infraestructura suficiente para poderla trabajar. Frente a eso, no hay mucho más que hacer. Hay algunos colegios que tomaron la decisión de escalonar clases por grado escolar o por materia, precisamente contemplando que hay familias que tienen 2, 3 hijos y que ellos también requieren de este material para poder cumplir con su trabajo. Entonces, algunas materias las están implementando en la tarde, otras en la mañana. Los chicos, por ejemplo, del preescolar funcionan en la tarde, mientras los de primaria funcionan en la mañana. Estrategias varias de este tipo. Si no tenemos la manera de poderlo hacer, verdaderamente también tenemos que comunicar que no fue falta de interés, que fue falta de apoyo en cuanto a la parte tecnológica, por favor. La comunicación en este sentido es muy importante. Platicábamos de que algunos niños no quieren participar, pero también les dije que esto era obligatorio en cierta manera, porque cuando están yendo a clases presenciales, yo no le pregunto si quiere ir a la escuela o no, simplemente hay que ir a la escuela. Pues en este caso también hay que hacerlo, pero tenemos algo que es un poco a nuestro favor. La situación no es la misma. Entonces, sí podemos ver cuál es la razón por la que no quiere participar. El niño es muy chiquito y no tiene la paciencia para estar sentado frente a la pantalla. Seguramente su maestro, las actividades que le va a poner serán mucho más de música, de juegos, de movimientos, dependiendo, por supuesto, de su edad. Tal vez vamos a poder hacer que incursione en este tipo de pláticas por un ratito mayor cada vez, y eso ya es una ganancia. Pero a lo mejor nos hemos preguntado si no le gusta verse en la pantalla. ¿Por qué no darle la opción de participar con un video apagado? Tal vez el niño lo que quiere es que el maestro no le vaya a preguntar, porque extrañamente se sentía más seguro al poder contestar y equivocarse en el salón de clase, donde los únicos que lo escuchaban eran su maestro y sus compañeros, pero si hoy me equivoco, me escuchan mamá, papá y mis hermanos. ¿Por qué no platicarle todo esto al maestro y tomar este tipo de decisiones para apoyarlo, que su participación sea bastante más benéfica para todos? ¿Por qué no pedirle que le permita el video apagado? ¿Por qué no pedirle que no le vaya a hacer preguntas frente al resto del grupo? ¿Por qué no pedirle que no lo ponga a leer cuando la lectura tiene que ser secuencial? Lo del espacio lo platicamos ya. Los distractores realmente, hay muchos en casa, pero también la realidad es que es fácil quitarlos. No es el momento de ir a comer lunch. No es el momento de pararnos a cambiarnos de ropa. No es el momento de ver la televisión. Entonces, cuidado con eso. Si la pantalla va a estar cercana a una televisión, la televisión tiene que estar apagada. Si está cercana a una ventana, cuidemos que tal vez la cortina esté bajada para que no le cause curiosidad a nuestro hijo saber qué es lo que hay detrás. Sin embargo, si él necesita tal vez un juguete para poder estar más en paz mientras está en la clase, pues permitámosle un juguete que no lo distraiga. Por ejemplo, si es un niño pequeño, a lo mejor un poco de masa en su mano, que le haga sentir que puede tener una actividad física, que lo haga a lo mejor poderse concentrar de mejor manera. Otro de los grandes problemas que encuentran los papás son los grupos grandes. Los grupos grandes, cierto, acaban no siendo una situación de aprendizaje y sucede también en la clase presencial. Pero bueno, ahí el maestro puede tener la opción de acercarse al niño
de alguna manera tener un contacto físico para calmarlo, de alguna forma mandarlo a que dé una vuelta y regrese, de alguna forma cambiarle la actividad. En este caso, la actividad generalmente es mucho más homogénea, es mucho más para todos. No todos los colegios tienen la oportunidad de dividir los grupos grandes en grupos chicos, que esa es por supuesto una opción muy viable. El que podamos dividir nuestro gran grupo en 4 o 5 subgrupos y podamos atenderlos por diferentes niveles. Tendría mucho mayor control. Esta posibilidad no se puede dar siempre. Cuando el maestro pone mute, los papás se quejan de que el niño siente que no le hacen caso, el niño siente que no está el maestro atento a ellos, etc. Pero probablemente lo que el maestro está pretendiendo es evitar ese desorden. Cuando no puede darles la palabra a todos, es para no hacer lo que después nos comentan los maestros, los padres, como es, algunas reuniones duran tanto tiempo que perdemos el interés y acaban volviéndose tediosas. Probablemente por eso el maestro toma ese tipo de decisiones. ¿Falta el material concreto? Sí, sí falta. Los maestros están tratando de suplir esto con cosas que nosotros tenemos en casa, como son alimentos, como son juguetes, como son juegos, pero no para cualquier actividad se puede prestar este tipo de manipulación, digamos así. Mucha tarea y poca explicación, sí. El maestro no puede estar desde las 8 hasta las 3 de la tarde en la pantalla frente al televisor con sus hijos, porque todas estas dificultades a las que nos estamos enfrentando, por supuesto que se multiplicarían por 100. ¿Sí están dedicando mucho tiempo a ser maestros? Sí. Y fíjense que los padres suponen que los maestros están trabajando menos. Qué diferente la visión y la perspectiva que tenemos los dos grupos frente a la misma situación, los maestros y los padres. ¿Qué opinan los maestros frente a esto? Pues casualmente los maestros se sienten saturados de trabajo. Los maestros se sienten con una sobrecarga y además sienten que no están siendo reconocidos por los padres. Están trabajando mucho más tiempo con herramientas que no sabían utilizar, que de hecho les causaban temor. Están teniendo que hacer planeaciones, revisiones, juntas con el compañero de grupo, juntas con el coordinador, juntas con el director, hacer la planeación para el siguiente día. Y los padres suponen que trabajan menos. ¿Saben también qué le sucede al maestro? Tiene esa inquietud de ser juzgado, de ser juzgados por ustedes. Están preocupados porque no pueden atender a cada niño en la medida que cada niño lo necesita. ¿Qué va a pasar con la currícula? No la logré terminar. ¿Qué va a pasar con este ciclo escolar? ¿Voy a ver a mis mismos alumnos? No logré hacer cierre de grupo. No logré hacer cierre con mis alumnos. Y también tiene la misma incertidumbre de qué va a pasar con esta situación, de cuándo vamos a regresar, de qué va a pasar con los empleos, qué va a pasar con la parte económica, qué va a pasar con la salud de mi familia, etcétera. Y algunos juegan los dos papeles, el papel del maestro y el papel de padre de familia. Entonces, si tanta problemática tiene esto, ¿para qué las clases en línea? ¿Ok? ¿Para qué? Porque nuestros hijos necesitan rutina, pero nosotros también necesitamos rutina. La rutina les va a dar a los niños estructura, les va a dar orden, les va a dar mucha seguridad de que las cosas están funcionando porque sigo viendo a mis maestros y sigo viendo a mis compañeros y sigo teniendo tareas y sigo estando dentro de lo que es mi escuela, aunque no vaya yo al edificio. Así como nosotros como adultos estamos enfrentando retos, también nuestros hijos están enfrentando estos nuevos retos. Van a aprender a hacerlo. Van a aprender a utilizar diferentes herramientas y diferentes métodos. Van a aprender a valorar ese espacio que antes tenía y que algunas veces decía, no quiero ir a la escuela. Por supuesto que van a querer ir a la escuela, por supuesto que van a querer estar en ese salón, en ese patio de recreo, en esa cafetería. Y también es cierto que aunque nosotros no nos demos cuenta, están apreciando muchísimo todo lo que en conjunto estamos haciendo por ellos. A mí me gusta mucho terminar, y los que me conocen lo saben, con pensamientos que de alguna manera nos llevan a la reflexión.
Sí estamos viviendo un momento muy difícil, que además, como repetimos, nos llegó de manera muy sorpresiva, pero es un buen momento para poder aprender. Papás, maestros, no carguemos cada quien solo esa carga sobre nuestros hombros, sea carga emocional, sea carga de cualquier índole, por favor, busquemos con quién aligerarla y compartirla. Puede ser una persona de nuestra familia, pero también puede ser algún compañero de trabajo, pero también puede ser algún amigo, pero también puede ser, si lo requerimos, algún profesional, alguien con quien podamos platicar sobre ello y podamos de alguna manera sentirnos un poco más libres. Sí, sí hay que preocuparnos, pero sobre todo hay que ocuparnos. Cuando está sucediendo algo que no tiene remedio, que no tiene solución, se convierte en un hecho. Y cuando ya es un hecho, lo único que nos queda es aceptarlo y ver de qué manera podemos incorporarlo a nuestra vida o de qué manera nosotros vamos a enfrentar ese hecho. Cuando las cosas sí tienen una solución, entonces ocupémonos por buscarla mejor que nosotros podamos. Es bien importante que recuerden que en este momento, más que nunca, los niños necesitan a sus padres, necesitan a sus guías. Seamos eso para ellos. Muy importante, no solo lo que les decimos con nuestras palabras, también con cómo acompañamos esas palabras con nuestros propios gestos y con nuestra propia actitud. Ya estamos enrolados en este camino, ya no hay vuelta atrás. ¿Qué vamos a hacer para que este camino sea lo mejor que podamos transitar acompañados de nuestros hijos? Muchas gracias, Alisa. Pues muchas gracias, Dina. Yo quisiera como hacer en lo que se animan y vemos si tienen algunas preguntas, hacer como a modo de resumen. Fíjate que a mí me quedaron como muchas cosas que creo que vale la pena reflexionar. Las primeras que se me quedaron es, primero aceptemos que todos estamos en este mismo barco. Y todos me refiero a nuestros hijos, nosotros, los maestros, las escuelas. Y desde esa perspectiva, nadie es experto. Creo que también podemos empezar ahí a bajarle 2 rayitas un poco al estrés. No es de que nuestro hijo tiene que comportarse de una forma específica en un salón porque es el único que nunca lo había hecho virtual. Nadie lo había hecho virtual y nuestros hijos también están encontrando otra vez su espacio y su dinámica. Nuestros hijos tenían un espacio en sus grupos y al ponerlos de manera virtual tienen que reencontrarse y tienen que volver a establecer esos grupos y creo que se los tenemos que permitir tanto a nosotros como a ellos. O sea, también entender que a nosotros nos está costando trabajo y entender que a ellos les cuesta trabajo y que a los maestros. Y entonces, si podemos ser un poco más empáticos y respirar profundo y decir, pues sí, para todos es nuevo. Y para todos esta situación que está pasando nos está sacando un poco de quicio. Creo que ser honesto incluso con nuestros hijos también nos va a ayudar a que todos entendamos que todos estamos pues, trepados ahí. Otras reflexiones que me encantaron y creo que me quedaron como, o sea, me gustaría como comentarlas, es esta parte de las reglas sociales se mantienen en la virtualidad. O sea, si mi hijo estaba educado que en un salón, igual el maestro sí lo dejaba entrar tarde, pero te callas y no hagas ruido y no molestas. Aunque es un salón virtual, esas reglas sociales permanecen. Si los papás no entraban a las clases y yo dejaba que mi hijo tuviera ese espacio, en la virtualidad permanece. O sea, no tendría por qué haberlo cambiado. Suficientes cambios ya tienen ellos y el maestro y en su ámbito como para que ahora nos imaginemos como que a partir del próximo año escolar, que igual y ya regresamos a las clases, ahora todos entremos con nuestros papás a la escuela. Y te digo la verdad, no solamente lo pienso por mi hijo, lo pienso yo de chiquita y bueno, yo me estaría dando un balazo de pensar que si de por sí me costaba trabajo las matemáticas y ahora iba a estar aquí mi papá parado con cara de chin, ¿por qué te cuesta trabajo las matemáticas? Pero creo que esta parte de entender que estas reglas sociales se mantienen, me gustó. O sea, me gustó este concepto de decir, si antes ibas y lo dejabas en la puerta de la escuela y le decías, papito, mucha suerte y un beso, dejémoslo como en la puerta o en el espacio donde pueden estar y decirle, estoy medio al pendiente, pero suerte, un beso, chao. Y que ellos tengan su espacio. Y la verdad que nosotros como papás, de eso pedimos nuestra limosna, de nuestro espacio.
Y si tu espacio también va a ser un espacio en silencio, o es el momento de tomar tu café, o es el momento de hacer algo que no lo moleste, pero que tú también digas, oh, no tengo que estar encima de él. Ahí hay un adulto y es su ámbito. Y va a tener que adaptarse y le va a costar trabajo o menos trabajo. También la verdad es que me puse a pensar mucho las diferencias, por ejemplo, de los niños introvertidos y de los extrovertidos. A los extrovertidos creo que les está haciendo muchísima falta el grupo, y a los introvertidos eso de estudiar solo en mi cuarto y si puedo pasar desapercibido y si me echo polvos invisibles y nadie me ve, también puede ser un espacio maravilloso. Y creo que como papás también sería maravilloso si los dejamos. Si los dejamos que sean o tan extrovertidos o tan introvertidos como puedan, y que el maestro encuentre la forma y el grupo de mediarlos y de organizarlos sin que estemos nosotros viéndolos, juzgándolos y observándolos, porque de verdad no gana nadie. O sea, y los papás más que nada estamos pidiendo un espacio. Entonces, yo sí me quedé con, wow, tomémonos ese espacio. O sea, ese rato que esté en clase, de veras, de bueno, si se va el internet, me gritas, literal, bye. O sea, o sea, a menos de que de veras sea chiquitito, pero si no, la verdad que casi todos nuestros hijos manejan las computadoras incluso hasta mejor que nosotros. Absolutamente. Eh, Me gustó también esta parte de alabar el esfuerzo. Fíjate que escuché el otro día en un TED Talk maravilloso que hablaba una chava y decía que tenemos que aprender a alabar el esfuerzo. O sea, decirle a nuestros hijos, vi que le echaste ganas, vi que entraste, vi que, o sea, estás más concentrado, vi que estás tratando de adaptarte. Y creo que también desde valorar su tratar de adaptarse. O sea, creo que todos prendimos las computadoras y esperábamos que nuestros hijos sean mejores y ahora perfectos en un ámbito, pero completamente distinto, porque la verdad que para ellos la computadora eran sus jueguitos. Era la tele que yo quería, el programa que se me daba la gana, el El jueguito, videojuego. pero aparte el que yo quería. Y ahora estoy con una maestra que ella tiene su agenda y tiene, pues ella tiene que enseñarme cosas y que quizás yo no estoy de humor. Entonces, esa cosa que era para mí súper placentera, que era la tecnología, ahora me lo cambiaste. Así es. Y estamos esperando que sean perfectos. Y creo que esa parte nos da también muchísimo natura a nosotros. O sea, yo creo que como padres de familia, si logramos bajarnos por lo menos el estrés en esa parte, y esa parte también me encantó, esa parte de decir, los que están en ese salón virtual lo conocen. Esos niños saben quién es él y si hacía chistes, así lo quieren. Y Así si es. participaba, así lo conocen. Y nosotros no los conocemos en ese ámbito. O sea, la verdad que cada uno tiene roles. Y entonces, pobrecitos, porque, y pobres también de nosotros, pero pobrecitos de ellos, porque estamos tratando que se comporten como enfrente a sus papás, pero que sigan teniendo estas relaciones interpersonales. Y creo que esa parte también de empatizar con ellos y de entender que, bueno, pues si mi hijo es el chistín, pues era el chistín y así lo conocen y la maestra no está esperando que de repente sea un hombre serio y adulto. Y quizás creo que es ahí donde entras tú con esta plática de, sí, oye, maestro, que estoy del otro lado. O sea, yo como maestro sí me doy cuenta. Y sí siento al niño súper tenso y aunque no veo al papá, sé perfectamente que aquí está parado el papá porque el niño normalmente no se comporta así. Totalmente. Y es lo que tú decías, ¿no? O sea, vas a ver si la tarea le hizo el niño o no. Porque otra vez, nadie esperó que llegue la pandemia. Y a mí, por ejemplo, que me costaba trabajo mate, con la pandemia me vuelvo una genia en mate. Si de repente todo lo voy a hacer perfecto, la maestra va a saber que no lo estoy haciendo yo. Y la verdad que los estamos poniendo en posiciones bien difíciles a nuestros hijos y a nosotros mismos. O sea, Claro. también al ser tan intrusivos, creo que nosotros también nos estamos metiendo la pata terrible. Ya termino, de veras ya termino. No sé si por ahí tengan, ya estoy viendo más comentarios, pero ahorita vemos si A tienen ver, preguntas. déjame quitar la pantalla. Esa parte de darle tiempo de respuestas, o sea, esa parte donde literal déjalos pensar. La verdad es que yo como coach creo que es la parte más difícil, ¿eh? O sea, lo más difícil es hacer una pregunta y esperar que la otra persona lo conteste. Y como padre de familia entiendo perfecto la sensación de, yo sí me sé la respuesta porque no se la sabe. Y yo la verdad que regresaría, entonces, please no estés. O sea, de veras, ponte a hacer lo que tengas que hacer. Porque tu hijo necesita pensarla y necesita mover la neurona.
Correcto. Creo que acabaría con, no tenemos que ser perfectos. O sea, tenemos que aceptar que es algo que nos movió a todos el tapete, que es algo que nos agarró a todos con los dedos en la puerta. Y creo que aceptar que nuestra imperfección y la de nuestros hijos nos va a ayudar un poco más a estar un poco más tranquilos. No sé si ya fue mucho choro, pero bueno, esa era como mi idea. No sé si, a ver, voy a revisar aquí si alguien tiene más dudas. Aquí, por ejemplo, me ponen y tienen razón. Y dice que los maestros también tienen familias que atender. O sea, otra vez Claro. a los maestros como este ente individual, ¿no? De es maestro. Y luego se nos olvida que también son hijos. Y yo que trabajo mucho con mamás que trabajan, me dicen es que yo tengo la clase, pero a la misma hora mi jefe quiere una junta. Y bueno, la verdad que me encantó porque entonces vete a tu junta. A menos de que tu hijo te grite que se le cayó el internet, vete a tu junta y tengan cada uno sus espacios. Te felicitan, que les gustó mucho la plática, que hay mucho que reflexionar. Cuando los niños están en la escuela es difícil hacer una comparación de cómo van de acuerdo sus pares. En casa me doy cuenta que mi hija va mucho más atrasada que ellos, pero yo ayudándole uno saca resultados positivos. Y mucho esa parte, y me permito seguir el nivel que me permito seguir con el nivel que tienes, ahora soy medio ciega, y estoy invadiendo el espacio. Te están preguntando justamente esa pregunta, o sea, de oye, a ver, si yo me doy cuenta o siento que mi hija va más atrasada, ¿le ayudo, la apoyo o la estoy invadiendo? O realmente cuando yo le ayudo está avanzando? Y esa es más bien la pregunta. Mira, de alguna manera, cuando nosotros ya nos percatamos de esto, tenemos un gran avance en el camino. Y entonces, yo, si solamente me estoy percatando que mi hijo va más atrasado que el resto de los niños que yo estoy pudiendo observar, lo que yo les recomendaría sería acercarse de principio al maestro. El maestro tiene varias estrategias que ha estado manejando con nuestro hijo al interior de la clase. El maestro, por supuesto, no va a poder en evidencia a nuestro hijo en una situación grupal, pero si nosotros nos acercamos de manera particular a él y le preguntamos qué consejo nos da para que nosotros podamos apoyarlo, por supuesto que estamos en un tiempo maravilloso para poder hacer con nuestro hijo muchísimos adelantos que de otra manera no va a poder tener, y entonces ese bagaje va haciéndose cada vez mucho más dispar de lo que el niño va a requerir como habilidades y como estrategias y herramientas para el próximo ciclo escolar. Sin embargo, si tú no te sientes cómodo trabajando con tu hijo, si no, tú no te sientes con la habilidad suficiente para poder manejar esto, o por qué no, con los conocimientos suficientes para hacerlo, entonces es mejor sí hacernos un poco a un lado y buscar a un profesional que nos ayude. Hay habilidades de los niños que sí podemos trabajar con ellos y que a través de la práctica y la experiencia van a poder salir de ellas. Pero hay otras opciones en las que por más que nosotros trabajemos, nosotros no somos siempre los indicados para hacerlo. Entonces, yo sí les recomendaría que si logran tener esta comunicación con su maestro, lo hagan de principio, que sí logran tener una relación asertiva con sus hijos, por supuesto lo hagan, y que si no, mejor busquen la ayuda de algún profesional. Y yo también te quería comentar algo. Yo cuando trabajo mucho con los papás, también les explico, y por aquí hay otra pregunta, ya voy. Este, yo también que o sea, trabajo mucho con papás, también les explico mucho que un grupo tiene que tener una curva de normalidad. Y una curva de normalidades van a haber unos muy avanzados, van a haber unos en medio y van a haber unos como atrasaditos. Y no significa que tu hijo vaya retrasado. O sea, mientras de que esté en la curva de Así es. normalidad, hay habilidades que a nuestros hijos les van a costar más trabajo. Y ojo, puede ser que a tu hijo le cueste trabajo y a ti no. ¿O es tu expectativa? Yo me acercaría, honestamente me acercaría con el maestro, a decirle, oye, yo siento que mi hijo está más retrasado, ¿tú qué opinas? Correcto. Porque muchas veces el maestro te va a decir, no, no te preocupes, está dentro del grupo. Y a veces también es nuestra propia expectativa que todos queremos que nuestro hijo sea el quarterback. Y así no es el mundo. Este Y, mundo, no todos pueden ser el delantero siempre. y en realidad te voy a decir, Alisa, que no son sorpresas. Digamos que en el nivel de grado escolar en el que ya estuvimos, no hay sorpresas. El niño que requería este tipo de apoyo, el maestro ya lo habló de antemano con los papás. Lo que está sucediendo ahora es que lo que no queríamos aceptar o no queríamos confrontar, hoy nos está llegando de lleno
a nuestra casa, porque somos nosotros los que tenemos que reaccionar frente a ello. Pero generalmente todo esto ya está platicado de antemano, generalmente los maestros ya tuvieron algún tipo de reacción frente a ello que pudieron haber platicado con los padres. Yo insisto en esto, si tú no tienes la capacidad asertiva de ayudar a tu hijo, si eso te va a provocar mayor angustia, mayor ansiedad, mayor preocupación, etcétera, y no sabes cómo, es mejor esa distancia en este tipo de situación y apoyarlo únicamente con los consejos que te dé el experto, que en este caso será el maestro, o será el terapeuta, o será dependiendo cuál sea digamos, el campo en el que está teniendo este conflicto, ¿no? Te están preguntando que cómo manejar el estrés de su hijo si se siente abrumado por tanta tarea. Fíjate que lo que tendríamos que, ante todo, plantearnos es si la mucha tarea es para nosotros o la mucha tarea es para nuestro hijo. Generalmente los maestros están dejando el tipo de tarea que sería de cualquier modo el trabajo que él realizaría si estuviera en una clase presencial. Entonces, ¿cómo manejaría yo esto? Yo haría una prioritización, digamos, de actividades y pondría de principio, cuando está bastante más fresco, cuando mi hijo está más alerta, cuando mi hijo está mucho más eh, eh, con la posibilidad de estar más atento, más concentrado, le pondría todas aquellas tareas que implican mucho mayor trabajo o mucha mayor necesidad de que él esté, digamos, concentrado en hacerla. Generalmente vamos dejando lo que más nos cuesta trabajo para el final y lo vamos dejando y vamos haciendo la parte más sencilla, la parte más fácil y vamos como cubriendo y palomeando cosas que hicimos, pero cuando ya lo dejamos para el final ya no tenemos ese gusto, esas ganas de enfrentarlo. Entonces, yo lo que le sugeriría sería hacer esa prioridad, hacer esa lista de cosas o actividades que tiene que realizar, que él mismo pudiera, nuestro hijo pudiera ir haciéndola junto con nosotros, que él vaya cumpliendo con un cierto horario, de alguna manera ir dosificando durante ese tiempo los trabajos que requiere hacer. Y si verdaderamente está muy abrumado porque realmente dedicándose a hacer esto no logra terminar, nuevamente se los digo, yo me comunicaría con el maestro y le diría, está sucediendo esto. Nosotros no estamos conscientes de cuántas reacciones están teniendo el resto de los padres de este grupo. Probablemente el maestro está recibiendo esta misma queja de varios y entonces va a tener que bajar un poco la cantidad de trabajo que les está solicitando. Pero si no lo hacemos, ¿cómo sabe el maestro que está sucediendo esto? Me encanta la idea y te voy a decir que de hecho en coaching lo primero que te dicen es, por ejemplo, que primero hagas lo que te cuesta trabajo. Porque hasta mentalmente, si estás con lo fácil, pero estás pensando, híjole, es que ya viene esta tarea que odio, ya viene esta tarea que me va a costar muchísimo trabajo, tú como mamá también estás así con, oye, es que al rato tenemos que hacer esa que odio contigo, que conmigo era matemáticas y ortografía. Y esta parte de, o sea, emocionalmente te sirve mucho más decir, ya acabamos de una vez. Otra cosa que también creo que luego se nos olvida, en esta parte de horarios y de estructura, ¿qué tanto se vale literal darles, o sea, a ver, yo contemplaba, mis hijos cuando salían de la escuela primaria hacían como 40 minutos de camión, luego llegaban a la casa y comían, luego, sorry, brincaban, o sea, brincaban, saltaban, se movían, pues, o sea, así me explicó, jugaban, y después hacíamos tarea. Claro. También como dividir estos horarios de trabajo de en la mañana escuela y de verdad darle estos 40 minutos, porque aunque no tengamos los traslados ahorita, nuestro cerebro necesita a veces no pensar, no pensar en eso y darle como chance. Entonces creo que también regresar como estas rutinas de si antes tu hijo hacía la tarea a las 6, que la haga a las 6. O sea, dale ese espacio de, bueno, vamos a platicar cómo te fue, a quién viste, yo te digo, aunque sea lo que hice, viste un poco, juega con la pelota, haz una manualidad, comamos, y después sentémonos quizás a hacer tarea. O sea, creo que en esa parte también, otra vez, con esta parte de la novedad, no sé si también se nos barrieron como esas cosas. Y Y sí, cada quien conoce a su hijo, cada quien conoce sus rutinas, cada quien conoce sus necesidades y
Lo único que yo les pediría es que las expectativas que tenemos de nuestros hijos vayan de acuerdo a la realidad de lo que le podemos pedir también a nuestros hijos, ¿no? Entonces, si verdaderamente está tan abrumado, yo insisto, yo sería un horario, yo sería un tipo de dosificación de trabajos. Y si esto sale de su contexto, no queremos, nadie queremos niños dedicados a estar trabajando y haciendo tareas durante todo el tiempo que están despiertos. Por supuesto que no. No lo queríamos antes, no lo queremos ahora. Entonces, si esto lo está sobrepasando, real, yo sí me comunicaría con el maestro y le diría, está siendo demasiada la carga de trabajo, no está logrando completarla con el tiempo suficiente, XY, y el maestro va a saber si necesita bajar un poco, como tú dijiste, bajarle 2 rayitas a esto. Es que te voy a decir que también a los maestros les está faltando esta parte de tener a los chavos en el salón. O sea, cuando yo tengo a los niños en el salón, entiendo si se les está costando trabajo lo que estoy haciendo. Y en la virtualidad, la verdad que no. Entonces, si yo como papá no le digo, hey, eso que estás haciendo en casa le está costando un demonial de trabajo, también no le estoy dando información al maestro que también el maestro requiere. O sea, no es por acusar al niño ni al maestro, es porque el maestro no está teniendo esta retroautomática que tienes en el salón. Cuando Así es. tú explicas una división y le ves la cara de juata a todos tus alumnos, entiendes que quizás necesitas 2 días más para explicarla. Cuando estás atrás de una pantalla, pues asumes que entendieron. Entonces necesitamos que los papás nos digan, oye, please, va de nuevo porque no entendieron nada. O a mi hijo le está costando trabajo, porque el maestro también la verdad que es bien difícil dar clase a través de una pantalla. Claro, y la gran mayoría no estábamos acostumbrados a esto. Es una herramienta que te digo, a muchos atemorizaba inclusive. Bueno, pues te agradecen muchísimo tus comentarios, les encantó la plática. No sé si tengan alguna pregunta más, porque aquí ya no hay preguntas y no sé si ya quieran terminar. Les damos un minutito a ver si alguien tiene alguna otra pregunta. Y bueno, yo creo que otra vez, o sea, comunicación, empatía y y seamos también un poco más lindos con nosotros. Aceptemos que de veras, pues ahora sí que es la primera vez de todos nosotros. Muchas gracias, Alisa, por la invitación y muchas gracias a todos los que participaron. Ahora leeré sus comentarios. Ay, pues ya te pusieron que muchas felicidades, que muchas gracias. Gracias a todos por participar, los queremos mucho. Hasta luego.